Hola y saludos a todos. Bienvenido al podcast Estudio en 15, un estudio de Ven Sígueme para miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo soy su presentador, Arturo Olivas. Llenamos el programa con todas las cosas que creemos que no querrás perderte en tu estudio de las Escrituras cada semana. Y solo son 15 minutos, así que puede ajustarse al horario de cualquiera. Mil gracias por escuchar y esperamos que disfruten el programa. Esta semana le pedí a mi mamá que compartiera una historia de familia que va mucho con un principio que Jacob intenta enseñarnos en su sermón. Aquí está mi mamá. Un 4 de julio de 1988 decidimos llevar a nuestra pequeña familia a Disneyland en California. Nuestro hijo mayor, Arturo, tenía 3 años. Javier, nuestro hijo segundo, tenía 2 años. Y yo tenía 7 meses de embarazo de nuestra pequeña Vanessa. Por ser un día festivo, el parque estaba lleno de gente. Las líneas a las atracciones estaban largas. Recuerdo haber caminado mucho ese día. Finalmente llegamos a la atracción de los piratas y notamos que las líneas estaban cortas. Decidimos entrar a ver esa atracción. Mi esposo y mi amiga se pusieron en línea mientras yo guardaba la carriola de nuestro pequeño de 2 años. Cuando los alcancé, noté que Arturo no estaba con ellos. Les pregunté, ¿a dónde está Arturo? Ellos me quedaron viendo y me respondieron, Arturo estaba contigo. Yo les respondí, no, Arturo no estaba conmigo. Desesperados comenzamos a buscar a Arturo. Muchas cosas corrieron por mi mente. Pensé que si alguien lo tenía, nunca más lo volvería a ver. Al igual pensé que estábamos muy cerca al agua, que si mi pequeño se caía, ni cuenta nos daríamos. Noté que había un puente y que si subía a ese puente, podía ver hacia abajo. Desesperada, caminé al puente y empecé a buscar hacia abajo a ver si encontraba a mi pequeño. Nunca lo pude ver. En ese instante cerré mis ojos y le pedí a mi Padre Celestial que por favor me permitiera ver a dónde se encontraba mi pequeño. Cuando abrí mis ojos, no miré a nadie más que a mi pequeño, parado en una área que yo reconocía. Corrí hacia él y le toqué sus hombros. Cuando él dio la vuelta, me agaché y lo abracé. Le dije, mijo, estabas perdido. Él me miró y me dijo, no mamá, yo no estaba perdido. Ustedes estaban perdidos. Yo no estaba perdido, ellos estaban perdidos. Me imagino que era un niño muy travieso. Pero sé que te estás preguntando, ¿qué tiene que ver esta historia con el sermón de Jacob en 2 Nefi, capítulos 6 a 10? Vamos a leer el capítulo 7, versículos 1 a 3 juntos para que nos ayude a hacer la conexión. Así que pausa el podcast y ve a buscar tus escrituras. Yo esperaré aquí. ¿Listos? Bueno, dado que estas son las palabras de Isaías y son un poco difícil de entender, durante la lectura voy a hacer pausa para analizar algunos de los principios presentados. Aquí está capítulo 7, versículo 1. Sí, porque esto dice el Señor, ¿te he repudiado yo o te he echado de mi lado para siempre? Pues así dice el Señor, ¿dónde está la carta de divorcio a tu madre? Vamos a pausar aquí. En las Escrituras, una relación matrimonial es siempre simbólica de la relación entre Cristo y su iglesia. Así que lo que está preguntando es, ¿me divorcié de ti o tú te divorciaste de mí? ¿Te dejé o me dejaste? ¿Rompí mis convenios contigo o rompiste tus convenios conmigo? Continuamos. ¿A quién te ha abandonado? ¿O a cuál de mis acreedores te he vendido? Sí, ¿a quién te he vendido? He aquí, por vuestras maldades os habéis vendido. O, en otras palabras, está diciendo, ustedes se han vendido, lo hicisteis a sí mismo. Continuemos.
y por vuestras iniquidades es repudiada vuestra madre. Por tanto, cuando vine, no hubo nadie. Cuando llamé, nadie respondió. Vamos a pasar aquí también. Es interesante que el Señor promete a nosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero cuando Él llama, nadie responde. Continuemos. Oh casa de Israel, ¿se ha acortado mi mano para no redimir? ¿O no hay en mí poder para librar? En las Escrituras, la mano es un símbolo de acción y de poder. Tener su mano acortada sería haber perdido su poder o haber dejado de actuar, detenido su ayuda. Entonces aquí nos pregunta: ¿alguna vez dejé de ayudarte? ¿Alguna vez he dejado de librarte de tus pruebas? Jacob y Isaías continúan en este capítulo enseñando cómo es que Él muestra su poder y su amor hacia nosotros. Pero en este episodio quiero analizar solamente estos versículos. Muchas veces en la iglesia enseñamos un pensamiento erróneo de que cuando pecamos, el Espíritu nos dejará o el Señor nos dejará. Pero el Espíritu y el Señor no se mueven. Es el mundo que se mueve. Somos nosotros los que nos movemos cuando pecamos. No nos ha dejado. Lo hemos dejado a Él. Al igual que la historia que mi mamá acaba de compartir, Él no está perdido. Nosotros somos los que estamos perdidos. Como preguntó Isaías, hablando mesiánicamente, ¿qué prueba tienes que te ha olvidado? ¿Qué prueba tienes que Él ha mantenido su mano fuera de tu vida? Sí, puede ser que estás pasando por una prueba bastante difícil. Pero el Elder Anderson nos enseña cómo poner estas pruebas en perspectiva. Él enseñó: el Señor no nos ha dejado solos en nuestro cometido de regresar a Él. Ustedes recordarán la experiencia que Jesús tuvo en Capernaum cuando algunos discípulos que habían seguido al Salvador no quisieron aceptar que Él era el Hijo de Dios. El pasaje dice: desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Entonces Jesús se volvió a los 12 y preguntó: ¿también vosotros queréis iros? La pregunta ¿también vosotros queréis iros? Nos hace pensar en nuestra propia vulnerabilidad. La vida no es un picnic espiritual. Al seguir al Salvador, sin duda habrá retos a los que nos enfrentaremos. Al abordarlos con fe, estas experiencias purificadoras proporcionan una conversión más profunda de la realidad del Salvador. Al abordarlos de manera mundana, esas mismas experiencias empañan nuestra vista y debilitan nuestra determinación. No conozco a ningún niño que no le tuviera miedo al cucuy. Y no conozco a ningún padre que no haya usado el cucuy como una forma de hacer que sus hijos se comporten. Jacob nos enseña sobre dos monstruos que nos amenazan a todos, sin importar la edad que tengamos. Segundo Nefi 9:10 dice: oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de este terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. ¿Qué te enseña la imagen de un monstruo sobre la muerte y el infierno? Creo que es curioso que en este capítulo Jacob no calme nuestros temores diciendo: oh, no hay monstruo aquí, estás perfectamente salvo. De hecho, nos está diciendo todo lo contrario. Algunos eruditos del Libro de Mormón creen que Segundo Nefi capítulos 2 y 9 son dos de los capítulos más importantes de todas las Escrituras. ¿Por qué crees que lo es? Ambos capítulos no solo hablan sobre cómo Cristo nos salva, pero también hablan sobre por qué necesitamos que Cristo nos salva. Últimamente, Segundo Nefi capítulo 9, versículo 7, lo dice todo. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción.
De modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra, para no levantarse jamás. Hablemos de lo que significa una expiación infinita. Infinito puede significarse atemporal o sin principio ni fin. Así que la expiación de Jesucristo es para el pasado, el presente y el futuro. Pero también puede significarse que se logra mediante un ser infinito, Jesucristo. También puede significarse que cubre todo el mundo, todas las creaciones de Dios. Pero también hay otro significado. La palabra hebrea para expiación es kafar, o lo que significa cubrir. La expiación no solo cubre todas las creaciones de Dios, sino que cubre todo el dolor, toda prueba y todo pecado. Es infinito en profundidad y amplitud de lo que cubre. Es sin límite. Ese es el significado que más resuena conmigo. Pienso en un buen amigo que te cubre cuando tienes frío. Pienso en un refugio resistente que te cubre de tormentas. Pienso en un cálido abrazo de un ser querido que te cubre cuando más lo necesitas. ¿Cómo te ha cubierto la expiación de Jesucristo? El presidente Boyd K. Packer enseñó: no existen un hábito, una adicción, una rebelión, una transgresión, ni una ofensa en los cuales no puede cumplirse la promesa de un perdón completo. Esa es la promesa de la expiación de Cristo. Ahora que sabemos lo que es el monstruo, es importante prestar atención a todos los O's en este capítulo. O es una expresión de asombro o maravilla. Jacob está asombrado del poder que tiene la expiación de Cristo sobre este terrible monstruo. Echemos un vistazo a algunas de las cosas que menciona. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, en versículo 8. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, en versículo 10. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios, en versículo 13. Oh, la grandeza y la justicia de nuestro Dios, en versículo 17. Después de presentar el terrible monstruo, los capítulos 9 y 10 son capítulos de esperanza y misericordia. Jacob nos enseña sobre la grandeza de Dios, quién es Él y cómo ha provisto la redención de nuestra condición caída. Como esperaríamos que se comporta un padre amoroso, nos está ayudando a regresar a Él. No es un truco ni un laberinto, es realmente fácil y factible. En la hoja de ayuda de esta semana, he proporcionado un área donde ustedes también pueden enumerar sus declaraciones de O, igual que Jacob. En su propia vida, en este momento, si tuviera que dar una expresión de asombro por lo que el Salvador ha hecho en tu vida, ¿qué dirías? ¿O qué? Te daré el mío. Seguro que el mío es, oh, la paciencia, porque es muy paciente conmigo. Escriben las cosas maravillosas que el Señor ha hecho por ti. Por ejemplo, oh, la paciencia que tiene conmigo. Oh, el sentido de humor. Oh, el apoyo que me brinda. Oh, el amor. Enumere sus propias declaraciones de O. Al enumerar sus propias declaraciones de O, mi esperanza es que vean cuán personal de un Salvador es realmente el Señor. El presidente Nelson, en una publicación de un blog, escribió: en un día venidero, te presentarás ante el Salvador. Estarás abrumado hasta el punto de llorar por estar en su santa presencia. Lucharás por encontrar palabras para agradecerle por pagar tus pecados, por perdonarte cualquier crueldad hacia los demás, por
curarte de las heridas e injusticias de esta vida. Le agradecerás por fortalecerte para hacer lo imposible, por convertir tus debilidades en fortalezas y por hacerte posible vivir con Él y tu familia para siempre. Su identidad, su expiación y sus atributos se volverán personales y reales para